Hablemos de Ingeniería UD. Docente de la facultad desde hace más de 40 años, matemático, magíster en docencia y teleinformática y director del grupo de investigación de SameIT. Hoy, en Hablemos de Ingeniería, nos acompaña el profesor Samuel Barreto, hablando de conceptos variable compleja. Buenos días, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a la Facultad de Ingeniería la invitación. Un gusto estar en este momento acá en este sitio para hacer una socialización del libro Variable compleja, conceptos, métodos y aplicaciones. He centrado la atención en la parte conceptual, dado que para hablar de matemáticas, pues realmente se necesitan los conceptos. Uno no puede hablar de matemáticas si no tiene claridad en los conceptos. En el curso de variable compleja, este es un libro dirigido a estudiantes de ingeniería electrónica, ¿sí? Una de las cosas que principalmente se estudia en estos cursos de variable compleja son las funciones analíticas, o sea, funciones de variable compleja. Como tal, las funciones de variable compleja parten del hecho de que debe haber un conocimiento previo de lo que es la estructura de los complejos como un campo, ¿sí? Es necesario conocer conceptualmente bien lo que se trata como campo, más no como un conjunto de números complejos. La estructura de campo de los complejos da, para las operaciones definidas, da ciertas ventajas, y es que se crea una aritmética ya. Se tienen las 4 operaciones de la aritmética a través de los módulos y los inversos, de las propiedades de módulo inverso, pero también se tiene una propiedad esencial, y es el producto de A por Z igual a B con A distinto de 0, tiene una solución dentro del campo de los complejos. Otros conceptos que se derivan a partir de la parte de los complejos es el concepto, por ejemplo, de magnitud. Un concepto muy importante que no solamente habla de la longitud del vector, sino que es un concepto que se utiliza para definir, por ejemplo, límites, ¿cierto? Para definir continuidad. El módulo también lo utilizamos para la convergencia de las series. Entonces, a pesar de que está inicialmente de tipo geométrico, como la longitud de un vector z, es utilizado más adelante para otros conceptos. Pero es importante, a pesar de que son conceptos sencillos, tienen una repercusión más adelante. Se pueden ver otros conceptos dentro del curso de la variable compleja, y es mantener siempre presente ese cambio, ese contraste de pasar del campo de los reales al campo de los complejos. Siempre generalmente se busca estar trasladando propiedades y leyes que se han cumplido en los reales y ver cómo estas finalmente también se cumplen en el campo de los complejos, o algunas sí, otras no. Quiero centrar la atención para, con un ejemplo, mostrarles cómo la importancia de conocer los conceptos, sobre todo en matemáticas. Aquí hay un ejemplo, yo tengo un ejemplo acá donde habla de la derivada. Dice que la derivada en un punto, en el punto z, es 2 veces e elevado a la i 3 cuartos, ¿sí? Esta fórmula derivada, cuando nosotros la utilizamos en las funciones y necesitamos, por decir algo, enviar esta función, este vector que está acá, que arranca aquí y termina acá, tiene un punto de inicio en z y termina en z más h. Él va hacia allá, pero su imagen se localiza al otro lado a través del producto de esta z, de este vector z, por la f', por esta f' que tenemos acá arriba. Entonces, una explicación es por qué se hace de esa forma. ¿Por qué la imagen de este vector que está a este lado termina siendo el producto de la derivada? Es el producto de la derivada, ¿sí?, en el punto z por el vector que emana del punto z, en este caso el vector h, ¿sí? Obviamente, al multiplicar estos dos vectores, el z por 2e a la i pi cuarto, 3 pi cuartos, lo que se va a producir realmente es una elongación del vector, porque tenemos un radio aquí que es 2, que lo elonga o lo hace más largo, pero también le hace una rotación de 3 pi cuartos. Dado que estamos haciendo
es la imagen a este lado, un producto entre el vector este que está acá, el vector H, digámoslo así, por F', ¿sí? Este sería el punto Z y aquí tendríamos el punto Z más H, de tal forma que esto sería el vector H. Su imagen del vector H sería F' multiplicado por H, que en este caso sería, digamos, elongar el vector, lo expande, pero también lo rota. Y lo rota 3π, dado que la derivada, el argumento de la derivada es 3π, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hace de esa forma? ¿Cierto? ¿Por qué viene así digamos, esta acción de la función analítica? ¿Por qué actúa de esta manera? Ahí, para poder, digamos, tener la certeza de que esto se realiza de esta forma, se necesita un concepto que es el concepto de ser diferenciable en este punto. Acá en el tablero yo tengo el concepto de ser diferenciable en un punto, es si existe una matriz jacobiana, en este caso de Fz, tal que se cumple esta ecuación, que es la ecuación de Taylor de primer orden. Es decir, que f de z más h menos f de z, que son los extremos del vector z, del vector h, ¿sí?, enviados al otro lado en sus imágenes, es igual al jacobiano de f de z por h más el módulo de h por una función de tipo vectorial e de zh, que tiene la condición de que va hacia cero en la medida que h se hace pequeño. H en este caso pues es el vector, el complejo, ¿cierto?, que cada vez se hace más pequeño. Todo digamos, este análisis es un análisis de tipo infinitesimal, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que al anularse esta parte, al ir esto cada vez para cero, y al estar hablando de, digamos, allá infinitesimalmente, o sea, vectores realmente muy pequeños, esta diferencia, este vector que es f en z más h, que es la punta del vector h, menos f de z, que es la parte inicial, nos debe dar, si esto va para cero, nos queda este producto. Y este producto me está indicando que esta es la derivada, ¿sí? En este caso, la que nos dieron allá, que era 2 veces e a la i 3π, con argumento 3π, por el vector h. Entonces, este vector al otro lado, esta es la imagen del vector h, que son las dos puntas, las dos punticas que quiero agregar. Este es z y este es z más h. Sus imágenes están acá, f en z más h menos f de z, y queda expresado como el producto de la derivada por h. Esta derivada es interpretada como un operador, en este caso, digamos, la matriz del operador del diferencial, que se llama jacobiano, y en algunos casos, digamos, para el caso nuestro, cuando se trabaja con variables o se interpreta con variables reales, pues esto es una matriz de 2×2, donde aparecen las derivadas parciales. En el primer renglón, pues el gradiente de la primera función componente, y en el segundo renglón el gradiente pero ya tratándose como variable compleja, este elemento de acá es una matriz especial que en sus entradas tiene 4 elementos que están regidos por las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann entran acá, y lo que vamos a tener acá es una matriz de 2×2, pero no es el jacobiano, sino es la misma matriz de 2×2, pero con, digamos, entradas que están sujetas a una relación de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son las que realmente establecen el puente entre el campo o el cálculo real con el cálculo complejo. Son, digamos, la parte más importante que tiene eso. O sea, en este caso es importante conocer el concepto de ser diferenciable para poder entender que al otro lado las imágenes del vector h se consiguen a través del producto de la derivada por el vector h. Esa es un poco la explicación que se quiere. Por eso allá la imagen de este vector es este que se elonga, pero que aquí hay una rotación de 3π, porque estamos multiplicando a z por f', o a h por f', y entonces lo va a rotar 3π, y esta sería la imagen de este vector. Sí. Listo. Esa es una forma, digamos, de hacer énfasis porque es importante el concepto de ser diferenciable, porque si no se conoce, pues no podemos explicar o dar, digamos, respuesta a por qué la imagen de ese vector h termina al otro lado expandido 2 unidades y rotado 3π, dado que la derivada en este caso
es 2 por e a la 2 veces e elevado a la i 3 pi cuartos. El argumento de f' es 3 pi cuartos, lo que hace que me rota el vector h, me lo rota 3 pi cuartos y a su vez me lo dilata 2 unidades. Importantísimo ese concepto. La otra parte que se tiene acá, una afirmación, esto es tomado del libro de Visual Complex de Nissan, y dice lo siguiente: el decimal del mapeo analítico se puede visualizar acá de esta manera. Los mapeos analíticos cogen estas estructuras, por ejemplo en el plano complejo, estos 3 vectores, y lo que hace es rotarlos, pero los rota de manera uniforme, o sea, respetando estos ángulos que hay acá, los respeta, y eso es lo que hace. Ese es el comportamiento isotrópico que tienen las funciones analíticas, ¿cierto? Está expresado acá. Dice: el efecto infinitesimal de un mapeo analítico puede visualizarse localmente como isotrópico, es decir, que un elemento infinitesimal es igualmente expandido en todas las direcciones, respetando o preservando los ángulos infinitesimales, que es lo que podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Quiero mostrarles otros aspectos que también se estudian, digamos, la interpretación que se tiene de las funciones analíticas como campos vectoriales, que es muy útil para el campo de fluidos, de flujo de fluidos. Esta interpretación de esta función analítica ya no como un mapeo, sino como un campo vectorial, ¿sí? Donde nos da un panorama mucho más universal, mucho más general del comportamiento del campo. Aquí tenemos otra f de z cuadrado también. Estos son elaboradas por MATLAB, hechas a través de MATLAB, el software de MATLAB. Y tenemos acá y por e a la ix también como campos vectoriales. Esa es otra interpretación que se tendría de las funciones analíticas. Finalmente, pues esto nos da una mirada diferente, ¿cierto?, de las funciones, no como mapeo, sino como campos, donde podríamos aplicarse ya, digamos, a problemas de la física, porque aquí de por medio pues está toda una campo de direcciones, ¿sí? Bueno, finalmente otra interpretación que se tiene, que se hizo acá, fue dentro del libro, es graficar las funciones z a la 1 medio, z a la 1 tercio, tomando acá abajo el dominio, o sea, el plano XY, que es el dominio, la variable, digamos, W, que tiene dos componentes, U y B. En el eje Z colocamos U, y en el eje U, en el eje Z, y el B, que es la segunda componente de W acá al otro lado, es el matiz o el color, la escala de colores dadas por el mismo software de MATLAB. Esto nos da, son unas gráficas escaladas de Z a la 1 medio, Z a la 1 tercio y Z a la 1 cuarto. También, igualmente, sobre mallas, digamos, de entre menos 1 y 1, entre menos 3 y 3, de 400 puntos, 1600 puntos. También se conoce, por ejemplo, la gráfica de la función seno, que nos permite también diferenciar cómo el módulo del seno es mayor que la unidad, que es diferente a lo que se hace en el caso de los reales. Aquí hay otras gráficas de la función seno. Esta es la función seno acá, la función tangente, la función arcosecante, arcoseno, y todas estas gráficas son elaboradas y son visualmente, digamos, ayudan mucho a comprender ciertas características, ciertas propiedades de las funciones trigonométricas en la S. Dentro del libro también se hizo una relación con el análisis de Fourier y la variable compleja, como las series de Fourier y las series de Taylor. Realmente no se nota esa interacción que hay entre ellas en el campo de los reales, pero cuando pasamos al campo de los complejos encontramos una relación entre que se comportan como series de potencias las dos, tanto las series de Taylor como las series de Fourier. También hay al final un anexo donde hay una relación de lo que son las funciones, la teoría de funciones de variable compleja con las transformadas de Fourier. Todo esto también pues, nos lleva a ciertas otras aplicaciones de lo que es la teoría de Fourier, también dentro del campo de los complejos. La transformada Z también es otro elemento que nos lleva a, digamos, a ver aplicaciones de la variable compleja, digamos, a los filtros digitales, de señales digitales, filtros donde se determinan ciertas frecuencias a través de los ceros, sus magnitudes y los argumentos de los ceros que nos permiten dejar pasar o no dejar pasar ciertas frecuencias, anulándolas en determinadas
franjas, ¿sí? Creería que la importancia de los conceptos, que si no se conocieran estos conceptos, finalmente uno no podría explicar cómo el comportamiento de la función es de esa manera y no es de otra, como realmente nosotros conocemos. O sea, no es solamente, aquí hay otra explicación de cómo el mapeo también de la exponencial, podemos verla un poquito ya un poquito más amplia, como los ángulos que están acá, estos angulitos de 90 grados acá permanecen al otro lado en su imagen. Es decir, que el mapeo respeta los ángulos y hay una invarianta, y esos se llaman pues las funciones o mapeos analíticos, ¿sí? O conformes, perdón, también como sinónimo. Y creería que esta es un poquito la presentación rápida de lo que tiene el libro y algunos aspectos de lo que debe tenerse en un curso de variable compleja, siempre manteniendo esa relación entre el campo o el cálculo real con el cálculo complejo, siempre tratando de visualizar, de llevar y comparar y analizar, encontrar diferencias y analogías entre el cálculo real y el cálculo complejo. Hay cosas que no se ven en el cálculo real, como esa relación entre las series de Fourier y las series de Taylor, que sí se nota en el campo complejo, esa relación con respecto a las series de potencias. Muchísimas gracias. Espero que todo haya quedado suficientemente claro. Hablemos de Ingeniería UDEI.